Nuestro invitado de este mes es uno de los mejores escritores que ha parido nuestra querida tierra ilicitana. Él mismo asegura que nació bajo el nocturno influjo de su firmamento y de su mágico legado. Su misteri, su dama, su palmeral y sus gentes. Arturo Macía Morán, bienvenido a No te extrañe que venga a verte. Encantado, José. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas de estar aquí en este espacio tan bonito y tan genial. Para mí es una ilusión inesperada y al mismo tiempo una satisfacción porque bueno, tú y yo tenemos una amistad de hace muchísimo tiempo. Somos compañeros, ambos nos gusta, compartimos el gusto por la literatura, la lectura, la escritura y es una maravilla poder estar aquí. Muchísimas gracias. Por cierto, todo cuanto has dicho, bueno, millones de gracias. No sé yo, si a tanto llegaré. Ojalá que eso está en manos de mis queridos lectores, que en este sentido, pues bueno, soy muy feliz cuando recibo ese tipo de elogios. Millones de gracias. No, además, te lo mereces, indudablemente. Muchísimas gracias. Bueno, Arturo, dinos, ¿cómo se mete un licenciado en económicas en el mundo de la literatura? Uy, porque conocí demasiado mundo quizás. ¿Bien? Bueno, es una mezcla de varias circunstancias, como todo en la vida. Casi nunca hay un factor, digamos, exacto y único. Es una ecuación de varias variables. Y en mi caso concreto de siempre me gustó muchísimo la lectura, desde muy joven. Y a partir de ese gusto por la lectura, pues también desarrollé cierto gusto por contar historias, aunque realmente a ciertas edades no me animaba mucho a hacerlo y algún poema, alguna cosita allá por mis edades de los 20 y alguno, quizás algunas cosas de ese tipo, pero realmente la historia de mi lanzamiento, por decir así, a decir vamos ya realmente a tomárnoslo de otra forma, vamos a hacer algo más serio, más creativo, a disfrutarlo, lo que mejor dicho fue cuando ya tuve en esos momentos un fondo de lectura tan grande que dije, ellos cuentan historias, yo disfruto de sus historias, ahora quiero yo. Entonces, ¿desde cuándo esa necesidad imperiosa de contar cosas? Desde que, bueno, mucho después, por supuesto, de terminar mis estudios de licenciatura en Economía, la vida profesional derivó por muchos lugares, acabé estando en el medio de las emergencias sanitarias, teleemergencias en este caso para ser más exacto, y realmente desde ese punto de vista empecé a sentir muchas emociones de muchas personas y empecé a comprender un poco el mundo en muchas más facetas de las que lo comprendía y sentía esa necesidad también personal de explicar, de sacar cosas que yo sentía y de esa forma a través de mis historias. Siempre he dicho que para mí una buena historia no es solamente la historia en sí, sino lo que importa realmente, ¿no? Las personas, quiénes somos, qué sentimos, qué emociones vamos a experimentar. Si eso importa, la historia también lógicamente se nutre y hace que sea algo más explicablemente, no sé cómo decirlo, no sé cómo definirlo, algo más atractivo. No encontraba la palabra, pero venga. En mi caso por lo menos me sucede así como lector y intento siempre como escritor hacer lo mismo. ¿Y cuáles fueron tus referentes cuando empezaste a escribir o incluso ahora? Bien, referentes, bueno, tengo de muchos tipos. Me gusta mucho la ciencia ficción y desde ese punto de vista pues tengo referentes tanto del medio, digamos, de novela gráfica, cómic también, que leo mucho de ese tipo, como también de vez en cuando novelas ya tipo clásico, en formato papel, por supuesto, o a veces también en formato digital, dependiendo un poco de la época en la que nos encontramos, del tiempo y de todo ese tipo de circunstancias que en nuestro día a día tenemos. Yo realmente te podría decir que, no sé, me gusta Asimov, me gusta H.G. Wells, soy de ese estilo, en esa parte un poquito más clásico, ¿no? De, por supuesto, Verne a mí me parece una persona adelantada a su época, es una pasada. También tengo mucha influencia de Philip K. Dick, que me gusta mucho ese tono sombrío, oscuro, ese tono que él adoptaba incluso en ese sentido Bradbury también he leído alguna cosita de él y también me ha gustado mucho, en fin, y por conocer también ya, puestos ya a conocer, aunque no sea en plan de leer, sino de ver algún tipo de película, por ejemplo, pues también te podría mencionar otros tantos.
Y si me pongo a mencionar de influencias de autores de novela gráfica, entonces sí que ya tenemos que apagar la cámara porque se nos acaba el carrete. Arturo, conozcamos tus obras. Tu primera publicación fue en el año 2014, Sí. Divididos por Cero. Eso es. Sin desvelar nada, digamos que la trama giraría en torno a la existencia de una enfermedad degenerativa y la historia se mueve entre la ciencia ficción y la distopía. ¿Me equivoco? Cuéntanos. Casi al 99% aciertas. Distopía técnicamente no lo es, porque precisamente lo que me gusta mucho de la ciencia ficción es que yo siempre he pensado que la ciencia ficción de hoy puede ser la realidad del mañana, con lo cual yo le he dado ese enfoque de mucha realidad. De hecho, quiso ser una fusión de varios aspectos que me inquietaban. Uno de ellos fue una enfermedad degenerativa como es el Alzheimer, que un familiar, en este caso mi abuela materna, padeció durante 15 largos años. Y bueno, quería que parte de la trama girara en torno a un investigador que necesitaba justamente, por sus razones similares, es un parecido en ese sentido, inspirado en hechos reales, nunca mejor dicho, ¿vale? Pero desde luego que era exclusivamente en ese momento en lo que yo me basé, ¿de acuerdo? Para, digamos, inspirar ese principio, pero había muchas más cosas ocultas ahí dentro. De hecho, esa novela, si me permites brevemente especificarlo, lo que ocurre es que hay un misterio que está incrustado en el pasado, presente y futuro de la humanidad, y ese investigador, sin saberlo, forma parte de él, ¿de acuerdo? Con lo cual empieza la cosa ya a tener una explicación de suspense y de intriga desde la primera página. La primera frase, de hecho, es lapidaria: soy inmortal, pero pronto me olvidaré de ello. Ahí queda eso. Y ahí queda eso. Naturalmente. Bueno, y le siguió en 2016 El legado de Polaris. El legado de Polaris. Aquí realmente yo nunca pensé que iba a hacer una segunda parte, lo digo de todo corazón. A ver, siempre me han gustado las trilogías en las que siempre se ha notado el esfuerzo por parte de los creadores en justamente diferenciar y no hacer una continuación estirando el argumento porque sí. Yo quería hacer algo diferente, quería profundizar en cosas que no se habían tenido lógicamente oportunidad de profundizar en la primera historia, pero son siempre autoconclusivas. Y mi principal objetivo fue que cualquier novela pudiera leerse independientemente, o sea, incluso si no habías leído la anterior, que tú pudieras gozar de una aventura porque te ponía en suficiente preámbulo cada una de ellas para disfrutarla sin ningún problema. Obviamente siempre enriquece mucho más leerse tres si están dentro de un mismo universo y en un orden adecuado, pero si tú te las lees independientemente hay suficientes preámbulos justificados y argumentalmente sólidos para poder disfrutar de principio a final en una aventura. Y en este caso concreto, simplemente añadir que aquí de lo que hablo es de inteligencias artificiales que están vivas, yo diría que demasiado vivas. Ahora, intrigante. Y bueno, vamos con tu tercera novela. En 2017 cerraste esa trilogía de la que nos hablabas anteriormente, sí, con El infinito debe morir. Eso es. Aunque al principio, tal y como nos has dicho antes, no pensabas en una trilogía, al final resultó. Al final resultó, sí, digamos que cuando acabé la segunda dije, no sé si era una tercera, pero el cuerpo me lo pide. Con lo cual, en ese sentido ya tenía una batalla interna conmigo mismo. Lo único que hice fue lo mismo que el anterior, dejar mi tiempo para que las historias, los personajes fueran llamando a mi puerta de una forma o de otra, y tomando próximamente, en ese sentido quería decir, mis notas, para que realmente tuviera en ese medio plazo próximo, ¿vale? Algo más que poder contar. Y de hecho, en El infinito debe morir, yo personalmente creo que, si tengo que decir de cuál me siento más orgulloso, no sabía decirlo, pero podría decirte que esta es muy especial desde el punto de vista que cierra una etapa. La cerró sin querer yo cerrarla, quiero decir, yo tenía la intención de contarla, dejarlo todo bien hecho, como me gusta a mí, en ese sentido leerlo, y desde ese punto de vista, pues quise contar algo que tuviera que ver con el principio, con el origen. Había que regresar al primer libro, a la primera novela, y saber buscar justamente cosas que estaban ahí y que todavía no se terminaban de haber, digamos, visto en toda su plenitud, en toda su extensión, perspectiva. Y a partir de ahí fue todo lo demás. Ahí lo que me gusta mucho de esta novela es que sí que es cierto que ahí hay un toque, podemos llamarlo así, de ciencia ficción, con cierta, yo más que distopía la llamaría utopía, porque realmente lo que cuenta es si la humanidad tuviera que empezar desde cero por una circunstancia
lógicamente dramática, que no voy a desvelar, cómo se podría intentar, qué factores existirían, estamos solos o no estamos solos, me refiero en el universo, qué influencia podía tener eso al respecto y sobre todo muy, muy importante, siempre hay emociones, sentimientos y deudas del pasado que muchos de estos personajes tienen, con lo cual la intriga siempre está ahí, esa sensación de algo está pasando y me está sobrepasando y no soy capaz de saber lo que es y me lo voy a encontrar y qué va a ser. Bueno, totalmente intrigado. Y bueno, a finales del pasado año publicaste tu primer poemario. Sí, publicado, si no me equivoco. Realmente... Qué bonito el incendio. Sí. Sí, arde de pasión. Exactamente, José. Dime, perdóname. No, nada. Decirte que bueno, es una selección de poemas, de microrelatos y que incluso están ilustrados por ti mismo. Sí, mira, efectivamente te cuento. Cuando terminé la trilogía, ¿de acuerdo? Dejé pasar un tiempo. Necesitaba un tiempo para pensar en nuevas historias. Circunstancias personales acabaron pues bueno, por conducirme a una situación de emociones muy, muy personales, muy al mismo tiempo con ciertos momentos bueno, complicados, como cualquier persona puede tener en su vida a nivel personal y laboral, y francamente pues todo eso lo llevaba conmigo. Y esa poesía que yo digo que es pura emoción y sentimiento, que yo llevaba dentro de mí latente desde hacía años, pues empecé a sentir la necesidad de sacarla de esa forma y empecé a hacer justamente poesía, poemas cortos, generalmente suelen ser cortitos, relatos cortos, ese tipo de escritura, porque por circunstancias también personales no podía hacer a lo mejor en su momento una novela tan larga como las que había hecho antes. Me encontré tan a gusto y tan feliz y tan satisfecho con poder compartir, nunca mejor dicho, eso, lo que nos gusta hacer todos los escritores, compartir historias, emociones, vivencias, que opté por seguir con ello. Durante un año aproximadamente lo hacía por redes sociales, en Instagram fundamentalmente, la red social que más me atrajo, la que más me gustaba. Y a partir de ese momento, claro, como soy también muy apasionado de la fotografía, hasta donde mis conocimientos me llegan, pues yo iba haciendo mis fotografías, iba subiendo fotografías y llevo tiempo las acompañaba de un relato corto o de un poema. Cuando ya pasó un año y llevaba 2 años sin publicar nada, a nivel editorial o autopublicado como soy yo en este caso, pues dije, oye, ¿y por qué no, sin pensármelo mucho, busco alguna fórmula de hacer una especie de antología recopilatorio de este tipo de escritura que hago ahora? Y surgió. Y ahí surgió, justamente surgió, de hecho, si no hubiera sido por esta lamentable pandemia, que ojalá que termine pronto con el menor daño posible después de tanto y tanto daño que llevamos ya, estaba preparado para el Día Mundial de la Poesía del 2020. O sea que, de hecho, bueno, vio la luz mucho después, pero no importa. Al final lo importante es que se ha podido, nunca mejor dicho, compartir. Lo importante es compartir. Siempre que haya con una persona, mínimamente una persona, simplemente que ya pueda leerlo, yo soy feliz porque ya está compartido. Y bueno, Arturo, me han contado que estás a punto de sacar algo nuevo. ¿Se puede decir algo? Se puede decir, de hecho lo tenemos aquí. Bien. Aquí lo tenemos. Este que tienes aquí, ¿de acuerdo? Que sería Porque no hay 2 abrazos iguales. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Este es... la nueva publicación de Arturo. La nueva publicación. Mucha atención. Tiene aproximadamente 2 semanas de vida, digamos, en el aire, nunca mejor dicho. Y realmente, pues es, nunca mejor dicho, otra etapa más en la que seguí por el camino de la poesía, por el camino del relato corto. Yo siempre lo he dicho, nunca se deja de aprender. Nunca se deja de aprender, nunca se deja de disfrutar, hay momentos para todo y creo, con toda la humildad que puedo, que sinceramente creo que bueno, con estos años he ido no sé, puliendo, añadiendo algún tipo de mejora que me gustaría que mis lectores que pudieran también experimentar y compartir conmigo. De hecho, por eso fue el hacerlo. En ambos casos, como te digo, hay fotografías e incluso algunas ilustraciones.
¿Nos leerías algo, Arturo? Sí, encantadísimo. Lo que quieras. Vale, pues mira, ya que tenemos este en tu mano y ahora ya la mía, ¿vale? Muy bien. Pues te puedo leer, por ejemplo, no sé, si acaso podemos leerlo primero, ¿vale? Perfecto. ¿Vale? Se llama Tu abrazo, que nunca mejor dicho, tenía un poquito, le di el sentido al título en ese sentido, aunque el título vino después, nunca mejor dicho. En fin, y tu alma se alzará entre los rugidos de la estrella que habita en tu corazón. Palabras que me dijiste, entre la verdad de mis lágrimas liberadas y el profundo afecto de tu abrazo sincero. Luceros interminables que curarán las heridas rebeldes del fuego de mis alas y que cuidarán mi paraíso de los falsos ángeles. Versos que te recitaré, siempre entre los rugidos de la estrella que habita en tu corazón. Arturo, de la ciencia ficción a la poesía, ¿cómo se enlazan estas dos temáticas tan diferentes? Buena pregunta, buena pregunta. Se enlazan desde el punto de vista de la propia emoción, o sea, el sentimiento y la emoción. Como he comentado hace un momentito, en otro momento anterior, quiero decir, a ver, yo pienso que todo lo bonito de contar historias también importa mucho, mucho, mucho quiénes son las personas, los personajes, porque a fin de cuentas los personajes tienen que ser personas, tan vivas como estamos tú y yo aquí hablando, sintiendo, emocionándose. Entonces llegó un punto en el que yo tenía ese gusto, esa querencia porque mis personajes fueran lo más realistas posibles dentro de que fuera lógicamente una obra literaria ficticia, ¿no? Y por otra parte también necesitaba contar cosas, sacar cosas de mí, verlas desde una perspectiva diferente. Cuando lo dejas por escrito, como que es una sensación liberadora en parte de esa emoción, de ese sentimiento, y ya lógicamente pues terminas, nunca mejor dicho, de sentirte como más en paz. Eso es. Charles Bukowski dijo: se requiere de mucha desesperación, insatisfacción y desilusión para escribir unos pocos buenos poemas. ¿Qué me dices? Bueno, que en algunos momentos efectivamente los ha podido ver, han existido como cualquier vida de cualquier humano. Todos pasamos por etapas, momentos en los que tenemos altibajos, momentos de un momento de euforia, de satisfacción, de mucho cariño, de mucho afecto recibido, de mucho amor dado y expresado. Ese es el extremo, digamos, de la parte más positiva, pero la vida siempre es justamente escala de grises y blancos y negros, ¿no? También es mucho color, pero tenemos de todo, y entonces en esos momentos hay momentos en los que realmente necesitamos tener algo que nos mueva, algo que nos diga en un momento determinado: oye, yo no me siento del todo bien ahora mismo, pero lo voy a decir y lo voy a poner de una forma que me ayude, y que en cierto sentido también el hecho de ser compartido pueda a lo mejor también ayudar, pero simplemente a que alguien en un momento determinado comprenda que tampoco está solo, que las emociones que puede estar sintiendo a lo mejor no son únicas, son emociones compartidas. Todos hemos pasado por buenos y mejores momentos y por malos y peores momentos, pero todo se lleva. ¿Qué libro te hubiera gustado escribir? Pues realmente, como tengo tanto gusto por diferentes géneros, te voy a decir alguno que otro, uno solo no, ¿vale? Mi admiración en ese sentido. Me hubiera gustado escribir, por ejemplo, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, ¿vale? Que es un libro también de este tipo así futurista, en el que se aprecia esa humanidad, esa inhumanidad, ese futuro al que a veces lamentablemente tendemos. Y me hubiera gustado escribir, sin embargo, también Viajes dentro de la Tierra, de Julio Verne, ¿de acuerdo? Para que entendamos que, bueno, también tiene una parte más lúdica, una parte más animosa, más entretenida, desde ese punto de vista. Y si hablo de cómic que me hubiera gustado guionizar o escribir de argumento, ¿vale? Te podría decir muchos, pero uno, por ejemplo, que me gustó muchísimo es Midnight Nation, de Straczynski, ¿de acuerdo? Que es una barbaridad de novela gráfica, me encantó. Y otra, que ya es en el sentido, nunca mejor dicho, más lúdico. Te podría haber dicho muchas, pero me voy a quedar con Batman Año 1 de Frank Miller. Eso son palabras también mayores. Por lo tanto, pedir que no quede, perdón. Entonces, ¿tu escritor o escritora favorita?
Mi escritora favorita, pues si te digo la verdad, no sé ahora mismo decirte uno solo, ¿vale? Me gusta, ya te digo, si hablo de ciencia ficción, pues los nombrados Philip K. Dick, en este sentido también H.G. Wells, Julio Verne, por supuesto, Asimov, por ese lugar tendríamos eso. Y ahora mismo escritores también que me gustan mucho, sin la trascendencia lógicamente histórica y digámoslo así, llamémoslo así, sin el tirón publicitario que provoca que se hayan convertido lógicamente por mérito propio en un bestseller. Podría comentarte otro tipo de autores, entre ellos tú. Bueno, así de simple, o sea, de verdad, Tobar, te lo digo de corazón, me encanta cómo escribes, me encantan tus novelas y esto no estaba pactado ni mucho menos, ¿de acuerdo? O sea, en absoluto. ¿Vas a sacarme los colores? No, y ya puestos, hace cuestión de unos poquitos años he conocido por redes sociales, con quien he entrado a tener muchísima amistad, Alfonso Genique, ¿de acuerdo? Sí. Que es un gran maestro también en este caso, aunque solamente tenga publicado una novela, en una sola novela ha conseguido cautivarme directamente, ¿de acuerdo? A mí me ha gustado muchísimo. ¿Y tú crees que se puede llegar a ser un buen escritor sin haber sido un gran lector? Es complicado. No digo que sea imposible, digo que es complicado. Imposible no hay prácticamente nada en la vida, ¿verdad? A fuerza muchas veces de trabajo duro, de insistencia, de talento, todo ese tipo de circunstancias pueden confluir y en mayor o menor medida conseguir ese tipo de gesta, ¿no? Pero es verdad que ayuda mucho, y hablo de mi caso particular, a mí me ha ayudado mucho leer muchísimo desde siempre. Eso ha incentivado en mí un vocabulario, ha incentivado en mí un gusto por contar historias y por supuesto no niego que también hubo un momento en mi vida en el que siempre dije que aprender siempre es algo que está a mi alcance, pero al mismo tiempo depende de más factores. Y quise darme un poquito de formación con algún tipo de consejo, de curso, de taller, ¿vale? de narrativa en ese sentido, ¿vale? Muchas veces son online. Y desde ese punto de vista conseguir un poquito más de profundidad, de mejoría a la hora de contar historias. Sí es cierto que a lo mejor, lógicamente, no he desarrollado todavía en exceso esa faceta. Digamos que he buscado cosas muy concretas que he detectado en mí que yo podía mejorar, y también es verdad que siempre estoy muy abierto a mis queridos lectores cero y no cero, da igual. O sea, si alguno, con todo el cariño del mundo, porque yo soy así también constructivamente, todo es positivo. Si alguno necesita mejorar, y yo soy uno de ellos, por supuesto, nadie es perfecto, que adelante, por favor. Que me encanta también escuchar en más de una ocasión, oye, pues a lo mejor si este enfoque hubiera sido desde cierto punto de vista escrito, hubiera sido a lo mejor algo más sólido, y desde luego que bienvenido queda siempre. Arturo, si pudieras ser discípulo, seguidor, alumno de cualquier personaje histórico, cultural, de cualquier disciplina a lo largo de la historia, ¿en quién pensarías? Pues en Leonardo da Vinci y en Julio Verne. Para mí, dos visionarios adelantados a su época, sin duda fascinantes. Y si pudieras retornar de la muerte a alguien durante tan solo 5 minutos, ¿a quién traerías? Lo traería, en ese caso iría a un momento en el que ya mi abuela materna todavía no había desarrollado enfermedad de Alzheimer, y podría ser una Nochebuena en la que todavía recuerdo que todos estamos muy unidos, y ella todavía muy consciente de lo que significa estar vivo y no tener esa enfermedad de olvido tan joven. Qué bonito. Muchas gracias. ¿Y qué hay de Arturo Macià Morán en sus obras? En mis obras, pues hay mucho de mí. ¿Qué te iba a decir? Hay mucho de mí, pero sinceramente no desde el punto de vista biográfico o desde el punto de vista que vayas a encontrar que está inspirado en mi vida totalmente, en absoluto. Lo que hay de mí es ese sentimiento, esa emoción, ese buscar a veces la empatía de muchas personas, de muchas realidades. Cada persona es un universo, es un mundo en sí mismo. Y es bueno, es bonito, aunque a veces sea duro, ponernos en lugar de todos e intentar, nunca mejor dicho, construir una historia en base a eso. Obviamente hay comportamientos injustificados desde luego, sí, por supuesto, obviamente eso no lo justifica en absoluto, pero obviamente cuando tenemos que describir una historia y un personaje, pues tenemos que ser capaces de
al menos, y no justificarlos, pero sí comprender qué es lo que está sintiendo y qué es lo que le está motivando, aunque sea locura, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista. ¿Y dónde podemos encontrar todas tus obras? Pues bueno, ahora mismo la verdad es que tengo varios puntitos en los que podrían estar aquí, cerquita de aquí. Además, de hecho, en Elche, lo que sería en formato físico, podríamos encontrarlos en la librería Monographic, que es una librería especializada también de novela gráfica y ese tipo de lecturas. También tenemos la librería Luna, ¿de acuerdo? Y también tenemos en este caso el kiosco de Rebeca. En esos casos tendríamos las 3 novelas de ciencia ficción y mi primer poemario. El segundo, dentro de unas semanitas, estará también estará en este caso en la papelería Luna y en el kiosco de librería Rebeca, porque en Monográfico, bueno, entiendo que es otro tipo de literatura la que hay allí, sí. Y quizás la poesía no es lo que más atraiga de ese lugar. Y también es verdad que ya por buscarlo diríamos a nivel de internet, ¿vale? Está disponible en Amazon. Mis 3 novelas están disponibles en Amazon. Lo que es los poemarios todavía no. Estoy en gestiones a ver si consigo conseguir, nunca mejor dicho, perdón por la redundancia, si logro que haya fórmulas para poder poner el formato paisado con esas imágenes y que se puedan adquirir a través de Amazon. Y mientras tanto, pues bueno, seguirán en los puntos de venta y también se pueden adquirir por mi cuenta de Instagram, recuerdo que es Arturo88infinito, ¿de acuerdo? Arturo minúsculas, infinito minúsculas y el 88 el número, y a través de ahí, una vez que alguien me siga, pues si quiere enviarme un mensaje directo y interesarse por algún poemario, pues podría ser hecho un envío, ¿de acuerdo? A cualquier, en este caso, no a cualquier lugar del mundo, sino a cualquier lugar del territorio español. Bueno, pues Arturo Macía Morán, ha sido un auténtico placer tenerte este mes y compartir esta mañana tan preciosa y tan luminosa y tan soleada contigo. Ha sido muy interesante. Gracias por poder contar contigo en No te extrañe que venga a verte un mes más. Y bueno, te deseamos todo lo mejor y que sigas triunfando con tus obras. Muchísimas gracias, sabes que el sentimiento de admiración es mutuo y la gratitud también, toda mi gratitud está contigo. Muchísimas gracias, compañero. Gracias. Gracias.